Empecemos. Hay una comunidad en el Pacífico que está en pie de guerra, pero contra el cambio climático. Dejaron las motosierras y la tala para siempre y se convirtieron en guardianes de los bosques y jardineros cultivando oxígeno. Así como suena, 38.000 hectáreas de árboles en pie de lucha para conservar una de las selvas más biodiversas del planeta. Eduardo Contreras viajó hasta el Paraíso de la Plata, que además de tener una belleza como para quitarnos el aliento, es un ejemplo que se debería aplicar en el mundo entero. En el periodo que tuve de maderero, creo que corté por ahí unos 5.000 a 6.000 árboles. ¿Cuánto dura un árbol así para crecer, un árbol de este porte? Por ahí 60, 70 años. A Fernando Murillo le cuesta calcular cuántos árboles taló en su vida. Lo suyo no son las matemáticas. Estudió hasta cuarto de primaria y la pobreza lo obligó a dedicarse al negocio familiar. Su papá también era cortador. Con él tumbó su primer árbol a los 14 años y no paró hasta cumplir 42. Cuando yo tenía 12 años, los árboles eran demasiado abundantes y palos enormes. Escogía el palo que iba a tumbar. No es que voy a tumbar cualquiera porque no. Escogía el palo porque eran demasiadamente gruesos. En 28 años cortó más de 5.000 árboles, según dice, con troncos de hasta 40 centímetros que tardan hasta 70 años en crecer. Pero el daño colateral con cada árbol derribado es mucho, mucho más difícil de calcular para él. Cuando tumba un árbol, el daño no es para el árbol que uno tumba porque él ya está maduro. El daño es para los demás, uno tumba un árbol y ese árbol se lleva por ahí unos 15, 20 árboles. En estas selvas del Pacífico, muchos dicen que el negocio de la madera es tan lucrativo que solo lo supera el narcotráfico. Decenas de personas dedicadas a la tala a lo largo de décadas fueron acabando esos árboles con troncos de 40 centímetros de los que habla Fernando. Cada vez era preciso adentrarse más en el bosque y talar árboles más delgados. Ya no hay más el que uno dejaba en 15, no está más, sino que ya apenas que los queda el de 10. Ya, digamos que ahí se ve que es un agotamiento demasiadamente tremendo que llevamos en la extracción de madera, porque si anteriormente éramos 20 los corteros, ahora se incrementaron a 40, 50 corteros de madera. Uno se va a la quebrada, como ahora ya no hay tan cerca, uno escoge la parte que más haya, que hayan unos 10 por ahí cerca, entonces uno lo coge, lo corta, lo mocha y ahí hace la carretera que le decimos nosotros. Una carretera hecha de troncos por la que llevan los árboles talados hacia el agua. Así se forman interminables cadenas que desde el aire parecen gusanos gigantes que se comieron la selva y serpentean hacia los aserríos en Buenaventura. Una tragedia ecológica que se ha repetido por decenios en el Pacífico colombiano. Pero al menos en esta zona, esa tragedia terminó. El árbol parado vale más que caído. ¿Por qué? Mire, yo dejé de cortarlo. Yo ganaba por tumbarlo. Ahora gano por sostenerlo ahí parado, por cuidarlo. Arcesio Ballesteros cortó árboles durante 30 años. Aún conserva la sierra con la que los taló. Vive en una comunidad que literalmente subsiste de cuidar un bosque de 38.000 hectáreas. Un paraíso donde el negocio no es talar, sino conservar los árboles en pie. Cuando yo lo tumbaba ganaba una vez, porque ya el árbol desaparecía. Ya mi economía por ese árbol ya no estaba. Pero ahora gano una cada mes, por decir algo, siendo salvaguarda. Cada mes ese árbol me está generando unos ingresos, unas monedas. Parece una utopía. Una comunidad que se dedicaba mayoritariamente a talar árboles, ahora vive de conservar la selva. Para llegar hasta allá, nos embarcamos en Buenaventura. Tras un par de horas por el Océano Pacífico, cambiamos de lancha en el puerto de Huanchaco. Una hora después, llegamos a nuestro destino, la comunidad de La Plata, Bahía Málaga. Son las 7 de la mañana y Fernando se prepara para salir.
Acaba de cumplir 45 años y desde hace 3 dejó de cortar árboles. Era consciente del daño que hacía, pero no encontraba una alternativa para mantener a su familia. Ellos sí empezaron a decir que no se puede cortar el árbol por esto y esto, pero nunca traían una forma de vida. Una forma de vida, decir, no, le cambio esto por esto. No, nunca. Y ustedes con la Y la necesidad. necesidad, como dice el pajarito, me pica el ají y si no como ají, ¿qué más como? ¿Sí o no? Ajá. Él y 30 cortadores más se convirtieron en salvaguardas territoriales, una especie de guardabosques que ahora cuidan la selva que antes talaban. Me gano 1.900.000 y ahí se saca la seguridad social, que en seguridad social se van yendo 320. Uno no debe pensar solo en uno, deben pensar los que vienen atrás. Por eso es algo rentable. La plata no es mucho, es muy poca, pero es algo rentable porque los que vienen atrás, los muchachos que vienen atrás, ya vendrían con ese enfoque. El dióxido de carbono, el principal gas que contribuye al calentamiento global, se libera en muchas formas. Una cadena que va desde alguien que corta un árbol en Colombia hasta una empresa que arroja toneladas de CO2 a la atmósfera en China o Estados Unidos. Cada año se liberan al planeta alrededor de 36.000 millones de toneladas de ese gas. A la vereda La Plata le cambió la vida un mecanismo internacional creado por Naciones Unidas para reducir las emisiones de CO2, los bonos de carbono. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó hablar de los bonos de carbono? De los bonos de carbono, sí, por ahí el 2012, 2013, 2014. ¿Qué es un bono de carbono? La verdad es que yo en ese tiempo no entendía ni pío. Y es que no es fácil de entender. El dióxido de carbono es algo intangible, pero se puede capturar y se almacena en los árboles. Cuanto más crece el bosque, más almacena carbono. Se podría decir que un bono de carbono es un papel que vale un dinero y representa 1 tonelada de dióxido de carbono que un bosque como el de Bahía Málaga captura y almacena. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva. Cuando uno tumba un árbol, se aprovecha una, dos, tres personas de ese árbol. Pero si lo dejamos parado, no se va a aprovechar solo el colectivo, sino prácticamente es para el universo entero. En Colombia se creó el Impuesto Nacional al Carbono en 2016. En 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto que deben pagar en dicho impuesto por el uso de combustibles fósiles. ¿Uno se acostumbra a ver toda esta belleza o usted todavía se sorprende? No, ya no, o sea, no me sorprendo. Uno se acostumbra a vivir a la naturaleza. Cuidar 38.000 hectáreas de bosque, un territorio más grande que Medellín, no es una tarea fácil. ¿Ese Oye, árbol pero cuántos años tiene? ese árbol tiene por ahí, esos tienen por ahí, pongan unos 120 años. El equipo de salvaguardas se divide en grupos y hace patrullajes como estos a diario. Y acá han cortado, vea. Sí. Acá es que ustedes que escuchaban Sierra, ¿qué día? ¿Hay gente que sigue talando? Anteriormente, por ahí 50, 60 personas vivíamos estable en la madera. De las 70 personas, por ahí quedan de 12 a 13 personas que todavía están en la tala de madera. ¿Por qué? Porque no se les ha dado alguna bonificación de los bonos de carbono, de la conservación. Para ver el crecimiento del bosque y tener el mayor control posible sobre semejante extensión de tierra, etiquetan los árboles, toman las coordenadas con un GPS y miden sus troncos. Cuanto más crezca el bosque, más carbono podrán captar. Por ahí 5 metros alrededor. O sea, yo le pongo 300 años. ¿Qué hace uno con eso? Uno le hace un monitoreo. Eso se le hace un monitoreo cada 6 meses o cada año. Entonces, hoy tenía 33.5. Pongamos hoy día, lo medimos. Vamos allá en 6, 7 meses a ver si tiene 37 o 38, .8, .9. A ver qué tanto ha crecido.
Tienen un vivero comunitario en el que cultivan especies de árboles en vía de extinción, los resiembran en la selva y así intentan enmendar el daño que causaron años de tala en este territorio. En estos 70 y pico que sembramos aquí, los gastamos por ahí unas 5 o 6 horas sembrando. Y en cambio usted para cortar un árbol en 1 hora ya lo cortó, o 2 horas ya lo cortó. Esta es una de las zonas más lluviosas y biodiversas del planeta. Fernando y el equipo de salvaguardas recibieron capacitación para instalar cámaras trampa. También hacen recorridos para fotografiar y georreferenciar huellas de distintas especies. ¿Cuál es el animal más raro que has visto por acá? Una pantera, una que es negrita. Parece, algunos le dicen como que jagua, algo así, porque ella es negrita, negrita, similar a esto. Para verificar el impacto del trabajo de estas comunidades conservando bosques como este, entidades internacionales miden la cantidad de carbono que estos captan de la atmósfera. Esa cifra se transforma en bonos que luego se pueden vender en el mercado. Santiago Valencia, líder comunitario y guía turístico, es una de las personas que mejor conoce este territorio. Se entusiasma al hablar de su tierra y de las 500 hectáreas de bosque que, según esas mediciones, han evitado talar en esta zona de Colombia. Este bosque de Bahía Málaga cumple una función ecológica muy importante, el mantenerlo vivo, mantener los árboles parados, como decimos nosotros en el territorio, hace una captura aproximadamente de 1 millón de toneladas de carbono. 1 millón de toneladas de carbono. El esfuerzo de esta comunidad por cuidar el bosque y dejar de talar a lo largo de 8 años finalmente dio resultados. La primera cosecha de bonos de carbono representó para ellos un aproximado de 1.000 millones de pesos que un fondo independiente administra. Comunitariamente deciden en qué proyectos invertir. Esto es como lo más cercano al paraíso que uno puede estar, ¿no? Sí, este es un paraíso terrenal definitivamente, este es un territorio con mucha biodiversidad y con una riqueza cultural altísima. La belleza del lugar contrasta con el abandono del Estado, que es una constante en todos los territorios del Pacífico. Santiago dice que la comunidad le ha hecho frente a esa desidia, invirtiendo parte de los ingresos en una lancha ambulancia, 2 muelles, una planta que les da energía eléctrica entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Sin embargo, aún ruegan al Estado porque les construyan una escuela, pues la que había literalmente se derrumbó. Esta casa es prestada, estamos trabajando en muy malas condiciones. Entonces el llamado es que por favor se acuerden que los niños también necesitan. Don Arcesio Ballesteros no pudo ser salvaguarda territorial por problemas de salud, pero el Consejo Comunitario le dio el capital semilla para poner una tienda. 15 millones para que yo arrancara con esto. Con eso hice la casa y implementé ese negocio, que al cual de los 15 millones me quedó 1 millón de semilla para arrancar con el negocio. ¿Y de eso vive ahora? De eso vivo ahora. Como Fernando, tampoco sabe muy bien qué es un bono de carbono, pero cree que los 8 años de espera valieron la pena. Oigo un bono del carbono, pero pues no lo conozco claro, no sé cómo es eso. Hicimos un buen negocio al aceptar esa propuesta de no cortar la madera, porque iban a haber unos ingresos diferentes, entonces sí sé que eso fue un buen negocio. Tras varias horas de trabajo, Fernando insiste en mostrarnos su tesoro. Para llegar a él, nos adentramos más en la selva. La marea baja nos obligó a bajarnos de la canoa para pasar un tronco caído en la quebrada por donde nos movíamos. A las 4 de la tarde finalmente llegamos. Es un palo de shakiro. Este es un palo de shakiro que tiene un árbol que se llama shakiro, que tiene por ahí. Por ahí tiene unos 300 años este árbol. Al regreso, los últimos rayos del sol iluminan un arco iris completo sobre la Bahía de la Plata. Las ballenas empiezan a llegar a estas aguas. Colombia tendría una gran oportunidad en los bonos de carbono, pero falta mucha capacitación para que las comunidades comprendan lo que son y tomen decisiones que las favorezcan. Está por verse si en todos los casos la historia termina en final feliz.
Entre el 2017 y el 2022, el mercado de los bonos de carbono movió en Colombia aproximadamente 380.000 millones de pesos. Hay 36 proyectos como el de Bahía Málaga en el país, pero no todo es color de rosa. Es que hay unos especuladores que llaman los Carbon Cowboys que han engañado a algunas comunidades y se quedan con mayor parte de las ganancias. Es urgente que el nuevo gobierno regule el mercado, urgente para el país y, claro, para el planeta. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.